El tema de esta quinta clase es la misericordia y el ser y la vida de la Iglesia. Recordemos que en la clase pasada centramos nuestra reflexión en Cristo Jesús nuestro Señor y la misericordia. Y hoy nos toca hacerlo con la Iglesia. Voy a hacer una aclaración para que no confundamos la temática, ¿no? Hoy no voy a hablar de la participación activa que los cristianos estamos llamados a tener por medio de los actos de misericordia y de la virtud de la misericordia en la misericordia de Cristo. No es de eso que voy a tratar. De eso tratan por lo menos las dos clases próximas, ¿sí? De eso no voy a hablar hoy. No es de nuestra participación activa a través de nuestra misericordia participada en la misericordia de Cristo, sino que vamos a tratar de contemplar a la Iglesia como obra de la misericordia. Ese es el tema de hoy. Es decir, tenemos que ver el ser de la Iglesia y la vida de la Iglesia como una unidad total, como obra de la misericordia de Dios. Este es el tema de esta clase, ¿eh? En este sentido, toda la clase se puede resumir en, primero, esta idea fundamental, esta idea eje de la realidad misteriosa que es la Iglesia como obra de la misericordia divina, ¿no? Y al descubrir esa realidad, lo que surge en nosotros es lo que la Iglesia ha hecho siempre y lo que vemos en los textos de San Pablo abundantemente, ¿no? Cuando San Pablo habla de ese misterio que es la Iglesia, del que él ha sido hecho partícipe por la misericordia de Dios, él lo dice expresamente, ¿no? Yo, que era enemigo de Cristo, enemigo del Evangelio, por misericordia fui hecho apóstol, ¿no? Por misericordia. Pero toda la realidad de la Iglesia, toda la realidad misteriosa de la Iglesia es una obra de la misericordia. Y cada vez que el apóstol se encuentra con esta realidad, prorrumpe en un grito de alabanza, ¿no? De bendición de Dios por su don misericordioso, por habernos hecho partícipes de la Iglesia. Lo mismo encontramos en San Juan, en ese descubrimiento de que no solo somos llamados hijos, sino que realmente lo somos, ¿verdad? Y eso es la razón de la alabanza y de nuestra profunda alegría por ser partícipes de ese misterio como fruto de la misericordia de Dios. Esta es la tónica en que quiero enfocar toda esta clase. Y vamos a dividirla en dos partes, dos puntos fundamentales. Primero, el ser de la Iglesia y la misericordia, y luego la vida de la Iglesia y la misericordia. Cuando hablamos del ser de la Iglesia, ¿de qué estamos hablando? La Iglesia es una realidad, primero que nada, de orden sobrenatural, decimos, ¿no? Por eso es un misterio. Más aún, si ustedes recuerdan, en el lenguaje de San Pablo no solo es un misterio, sino que es el misterio. Yo voy a empezar leyendo un texto de San Pablo que es Efesios capítulo 3, del 1 al 13, y dice así: por causa de esto yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído la economía de la gracia de Dios que me fue dada en orden a vosotros. Y es que por revelación se me dio a conocer el misterio, según os lo acabo de escribir en pocas palabras, conforme a lo cual, leyéndolo, podéis conocer mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, cual ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo y juntamente partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui constituido ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada según la energía de su poder. A mí, menor que el más pequeño de todos los santos, me fue otorgada esta gracia, la de anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo, imposibles de rastrear, y de iluminar a todos, dando a conocer cuál sea la economía del misterio escondido desde el origen de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que se dé a conocer ahora a los principados y a las potestades en los cielos, por medio de la Iglesia,
la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos la franca seguridad y libre entrada con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no caigáis de ánimo con motivo de las tribulaciones que por vosotros padezco, como que son gloria vuestra. Este texto nos presenta el misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo es a su vez el misterio de que los gentiles han sido llamados a la salvación. O sea que el misterio de Cristo es el misterio de Cristo y de su iglesia, ¿verdad? Es el misterio de la iglesia. Es el misterio por antonomasia en San Pablo, que en otro texto San Pablo resume como el misterio que es Cristo presente en medio vuestro, le dice a los cristianos. O sea, el misterio es Cristo, pero Cristo presente en medio de los cristianos. O sea, es Cristo y su iglesia, porque el misterio de la iglesia es fundamentalmente esto. Advirtamos que en este texto densísimo de San Pablo, el misterio está relacionado con la gracia, por un lado, ¿no? Con la gracia y la gloria, ¿no? Como término final de la gracia, pero al mismo tiempo está relacionado con la sabiduría de Dios, porque está escondido en esa sabiduría desde la eternidad, y ahora, lo que no ha pasado nunca antes, se ha manifestado a los hombres. ¿Por medio de quién? De la iglesia. La iglesia acá tiene una relación complejísima con el misterio. ¿Por qué? Porque ella es el misterio en cuanto que es Cristo presente en medio de los cristianos. Pero a su vez ella es la portadora y comunicadora del misterio. Ella es la que tiene que anunciarlo. Y el anuncio ese de la iglesia es para toda la creación, porque afecta incluso hasta los principados y potestades, es decir, a los ángeles del cielo, ¿no? Ese anuncio que hace la iglesia es un anuncio universal, es un anuncio que es para toda la criatura. También es misterioso el anuncio, porque no se trata del anuncio entendido meramente como la predicación, sino un anuncio que repercute en la totalidad de la criatura. Es un anuncio que es manifestación del misterio. Si nos ubicamos acá, obviamente la iglesia aparece como término de una contemplación de fe. Sin eso no se puede hacer. Y esto es una cosa que también advierto antes de pasar al punto siguiente, ¿no? En este tema de la iglesia solemos tener una mirada bastante corta, aún nosotros los cristianos, en el sentido de que hablamos de la iglesia sin pensar en la iglesia. O dicho de otra manera, solemos hablar de ciertos asuntos terrenales que afectan a los cristianos en el tiempo, como si la iglesia fuese eso, ¿no? Y de vez en cuando conviene remozar el espíritu y profundizar un poco en el misterio de la iglesia, adquirir una mirada un poco más profunda, más alta y más digna del misterio del que estamos nombrando, ¿no? Yo he dicho que la relación de la iglesia con el misterio es compleja, y si uno profundiza en los textos de San Pablo, uno encuentra por lo menos tres aspectos de esta participación. La iglesia, que es misterio, participa en el misterio, que ella es, primero, por el conocimiento, ¿no? Hay una sabiduría que nos ha sido comunicada, que no es terrena, sino celestial, y San Pablo no se cansa nunca de hacer esa contraposición, ¿no? No confíes en la sabiduría del mundo, sino en la sabiduría que nos ha sido comunicada por Cristo Jesús, que es la sabiduría de la cruz, es la sabiduría del misterio, ¿no? O sea, hay una sabiduría que hace al participar del misterio. Sin esa sabiduría no se participa del misterio. Esa sabiduría es un elemento fundamental porque es el conocimiento mismo del misterio, sin el cual no podríamos tener participación en él, porque participar del misterio es vivir de la fe en él, ¿no? O contemplarlo ya descubiertamente para los que han llegado a la participación de la gloria, es decir, a la visión beatífica, ¿no? Pero hay un conocimiento del misterio siempre. Ese conocimiento es inseparable de la participación óntica y vital en el misterio. ¿Qué quiero decir con esto? Participamos de ese misterio en nuestro ser y en nuestro vivir. Acá vuelvo a la pregunta inicial de ¿qué es la iglesia, ¿no? Y la iglesia es primariamente
hay muchas maneras de definirla, pero la primera noción básica que sigue el significado etimológico de la palabra eclesía, ¿no? Que en griego quiere decir la asamblea convocada, ¿no? Ese es el sentido del griego. Por eso en la Grecia clásica la eclesía es la asamblea de los ciudadanos, ¿no? Que se reúne para tratar los asuntos de la polis, ¿no? Se llama eclesía en las ciudades griegas, ¿no? La eclesía. Ahora es una asamblea de convocados en base a una condición que tienen ónticamente también, ¿eh? Hay una analogía precisa en eso, porque son los ciudadanos los que pueden participar de la asamblea, no cualquiera, no el que no es ciudadano, ¿no? Y la ciudadanía en la antigua Grecia no es cualquier cosa, digamos, no es moco de pavo, ¿no? No cualquier habitante de una polis es ciudadano, ¿no? El ciudadano es el que está llamado a la asamblea. Y acá, por eso dice la epístola a los hebreos que somos ciudadanos del cielo, conciudadanos de los santos y de los ángeles, ¿no? Es decir, es una asamblea de hombres que han sido convocados a participar del misterio, que participan del misterio, en su ser y en su vivir. ¿Pero hombres solamente? No, porque ese conjunto total de la Iglesia es la asamblea, la reunión de los cristianos, pero también de los ángeles de Dios, ¿no? Son los santos y los ángeles. En la epístola de los Hebreos también se dice, participamos de un culto en el cual acudimos a la presencia de los santos y de los ángeles, de los santos y de los ángeles, que es la imagen que nos presenta también el Apocalipsis, ¿no? La iglesia en la tierra se une a la iglesia celeste en una única liturgia, ¿verdad? La liturgia que acontece al mismo tiempo en el cielo y en la tierra, que es el acto supremo de glorificación del Dios que por el misterio nos ha hecho hijos suyos, ¿no? Y nos ha reunido en una misma comunidad que Él encabeza, que es la Iglesia. Ahora, al decir que Él encabeza, estamos en una imagen eclesiológica fundamental que forja San Pablo en su vocabulario, que es la del cuerpo de Cristo. Pero eso lo dejo para dentro de un ratito. La Iglesia entonces implica el misterio de unión de los cristianos con Cristo, ¿verdad? Es el misterio de unión de los hombres en cuanto que reconciliados por Dios con Cristo, con Él. Fíjense que esa perspectiva de la reconciliación como fruto del misterio salvífico también aparece en un texto hermoso de San Pablo, que es la segunda a los Corintios 18 a 21, y dice así: y todo procede de Dios, quien nos reconcilió consigo por mediación de Cristo, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Está hablando de Él como apóstol, ¿no? Y analógicamente se podría extender a todos los cristianos. Como que Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo consigo, no tomándoles a cuenta sus delitos, y puso en nosotros el mensaje de la reconciliación. En nombre, pues, de Cristo, somos embajadores, como que os exhorta Dios por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, a fin de que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Acá se combina la perspectiva de misericordia y justicia que habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Al que no era pecado lo hizo pecado, a fin de que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Y este es el misterio de la reconciliación. Y hay un ministerio de la reconciliación que es propio de los apóstoles, de eso está hablando San Pablo, pero es también la vida entera de la Iglesia, ¿no? Que es misterio de reconciliación de los hombres con Dios, por la mediación del único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Si nosotros queremos poner un punto de partida sólido para esta contemplación de la Iglesia como misterio de misericordia, el último fundamento hay que buscarlo, me parece a mí teológicamente, en el misterio de la unión hipostática y en cómo la Iglesia participa por analogía de ese misterio. ¿Qué quiero decir con esto? La única naturaleza humana unida hipostáticamente a la divinidad es la naturaleza del Señor, ¿no? Solo en Él se da la unidad de la naturaleza humana con la divina en la única y misma persona, ¿verdad?
Pero la unión y la relación de unión que tenemos los cristianos con Cristo como miembros de la Iglesia se puede contemplar teológicamente, y hay que contemplarla, como una participación de ese misterio, ¿no? Y ese es el fundamento último, porque es lo más profundo ontológicamente, de toda la realidad de la Iglesia. Sin esa unión y sin esa relación que nos hace hijos en el Hijo, ahí estamos mencionando implícitamente la unión hipostática, ¿verdad? Nos hace hijos en el Hijo, a través de Él, por medio de Él y en Él. Por lo que podemos decir realmente en la liturgia, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, sean a ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, ¿no? Ese misterio de ser hijos en el Hijo y de estar vinculados a Cristo como miembros vivos de su cuerpo, que es la Iglesia, ¿no? Tiene un fundamento ontológico último en la unión hipostática. Pero lo que queda por ver teológicamente es cómo nosotros nos relacionamos con eso, porque nuestra unión no es hipostática, es accidental. Pero ¿dónde se da y cómo? Para esto voy a leer un texto, que es digamos, y la lectura complementaria que yo les recomiendo para esta clase es de este libro, que se llama Los misterios del cristianismo, de Scheven, teólogo alemán del siglo XIX, ¿sí? Es un libro magnífico. Monseñor Ruta solía citarlo y lo recomendaba vivamente, y cada vez que uno lo lee se da cuenta por qué. Porque Scheven es un teólogo de una profundidad y de un rigor extraordinario, ¿no? Magnífico. Este es el tomo 2 de los misterios del cristianismo de Scheven, y tiene un capítulo que se titula El misterio de la Iglesia y sus sacramentos. De ese capítulo yo voy a leer un parrafito. Introduce él primero el tema, está hablando de la Iglesia y los sacramentos, e introduce el tema del carácter sacramental. Recordemos que entre los sacramentos están los sacramentos que imprimen carácter. Todos los sacramentos son comunicativos como signos eficaces de la gracia santificante, ¿no? Todos. Pero solo algunos tienen otro efecto, que es lo que se llama el carácter sacramental. Esos sacramentos son el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Son los únicos que imprimen carácter, ¿verdad? Tienen un efecto mayor, podríamos decir, que el resto de los sacramentos. Todos comunican la gracia santificante, cada uno a su modo, ¿no? Y según su efecto propio. Pero solo estos tienen un efecto que va más allá, porque toca a nuestro ser de tal manera que este ser, aún privado de la gracia, está referido a Cristo. El término carácter indica en griego una huella, que es un sello, ¿no? El efecto de sellar algo, de imprimir un sello, ¿no? Y los sacramentos que imprimen carácter, se dice también, son los que estructuran o organizan a la Iglesia y hacen que ese ser humano tenga en su ser una modificación que lo destina a ser hijo en el Hijo y miembro del cuerpo de la Iglesia según dos órdenes del ser. Porque tanto el bautismo como la confirmación lo que nos imprimen es el sello que nos hace ser cristianos. Mientras que el orden lo que imprime es el sello que hace ser a algunos cristianos sacerdotes ministeriales. Son los que se reciben una Es decir, vez. Miembros de la jerarquía. Claro, son los que no se pueden reiterar de ninguna manera, claro, porque imprimen carácter, precisamente, ahí está. Y lo que él dice es esto, del carácter. Lo que va a hacer acá Scheven es una analogía entre el carácter y la unión hipostática, ¿no? Que hay que tener como fundamento teológico de todo este tema que estamos presentando. Dice así: todo el ser y el significado del carácter estriban, a nuestro parecer, en que éste viene a ser en los miembros del cuerpo místico del hombre Dios la marca por la cual se indica que pertenecen a la cabeza
y se establece su unión orgánica con la misma. Es una marca de pertenencia, ¿no? Y es que el carácter de los miembros de la cabeza, que es hombre y Dios, ha de ser un reflejo y una impronta del carácter divino humano de esta cabeza. El carácter de los miembros de la cabeza. Los miembros de la cabeza somos los cristianos, ¿no? El carácter de los miembros de la cabeza. ¿Qué es? Esa cabeza es hombre y Dios, ¿no? Ha de ser un reflejo y una impronta del carácter divino humano de esta cabeza. O sea que ese carácter nos hace de alguna manera divinos, ¿no? Nos diviniza. Es un carácter divinizante, porque nosotros de nosotros mismos somos humanos, ¿verdad? Por creación lo que somos es humanos. Pero este carácter nos imprime un sello divino, ¿sí? Nos hace pertenecer al hombre Dios, a Cristo cabeza. Y entonces de alguna manera nos diviniza en nuestro ser, ¿no? En la raíz de nuestro ser. Porque precisamente de este carácter, por el cual la cabeza se constituye en Cristo, deben participar los miembros para ser cristianos. Y la marca de la humanidad de Cristo, por la cual ésta adquiere su dignidad y consagración divina, no es sino la unión hipostática del Logos con ella. ¿Cuál es la marca que diviniza la humanidad de Cristo? Y la unión hipostática. ¿Está claro? El carácter que sella esa humanidad como humanidad divinizada, ¿cuál es? La unión hipostática, nada menos. Es decir, el hecho de que esa humanidad esté unida a la persona del Verbo unigénito del Padre y sea suya, personalmente suya, en la unidad personal. Por consiguiente, en los miembros del cuerpo místico, su carácter ha de consistir en un sello que represente y realice en ellos la unión con el Logos, como análoga a la unión hipostática y fundada en esta. Ahora viene el carácter que nos imprimen los sacramentos, ¿no? ¿Está claro? Ahora, ese carácter que dice acá Scheven, por analogía, fíjense. ¿Por qué por analogía? Porque esta unión que realiza no es hipostática, insisto, es accidental. Es accidental. Nosotros personalmente somos cada uno de nosotros. Y nuestro ser personal es tan creado como nuestra naturaleza. Y es humano. Pero es ese ser personal humano el que recibe un sello. Un sello que por analogía lo hace pertenecer al Logos, así como esa humanidad que está unida hipostáticamente al Logos le pertenece más íntimamente, ¿no? Pero el ser personal de cada uno, por el bautismo, por la confirmación, y en el caso del ministerio sacerdotal, por el orden, ¿no? Es configurado con el Logos divino como perteneciente a él. No se trata de la santidad entitativa y operativa que nos comunica la gracia, se trata de algo anterior, que es como la raíz de la gracia. Es un tema difícil en teología, ¿no? Entender la diferencia entre la gracia santificante y el carácter, pero son dos cosas distintas. Van unidas, sí, pero no necesariamente, porque se puede perder la gracia, aunque no se puede perder jamás el carácter, ¿no? Porque el carácter es un sello que ordena, ¿no? Y que consagra. Después, si la vida de ese consagrado es infiel a esa consagración, la gracia se puede perder. El carácter que lo destina a vivir de la gracia nunca, ¿no? Ese es un sello en el ser mismo, es un sello profundísimo, diría, ¿no? Y ahí está lo que podríamos llamar la configuración más profunda del ser de la Iglesia, ¿no? Porque ese sello, al hacernos hijos en el Hijo, nos hace miembros del cuerpo que es la Iglesia y nos hace partícipes del Espíritu Santo. Recuerden que la Iglesia termina de nacer cuando el Señor envía su Espíritu, ¿no? Ahora, ese envío del Espíritu, ¿no?, sacramentalmente suele vincularse a la confirmación, ¿no? Porque tiene que ver con el carácter, precisamente, ¿no? El carácter hace que seamos templos del Espíritu, porque somos hijos en el Hijo. ¿Se entiende lo que digo? Hay una consecuencia dinámica, ¿no?, que es una presencia del Espíritu en medio de la Iglesia, y esa presencia del Espíritu en medio de la Iglesia tiene como su lugar
de radicación primaria, como su habitación, diríamos, en el carácter, ¿no? O el carácter es el sello que hace que la habitación sea habitable por el Espíritu, para decirlo de otra manera. Esa habitación es habitable por el Espíritu Divino porque tiene el sello del Logos, de pertenencia al Logos que la diviniza. Muy bien. Vamos partiendo de allí, a contemplar dos aspectos en que este misterio de la Iglesia, que es obra de la misericordia. Fíjense, que nosotros seamos hechos habitación ordenada a recibir al Espíritu Santo. Es una misericordia de Dios, ¿o no? Que las criaturas humanas, rescatadas del pecado, sean configuradas en su ser para ser habitáculo del Espíritu. Es obra de misericordia, ¿o no? Gran obra de misericordia que tenemos que tener siempre en mente para dar gracias a Dios por eso, ¿no? Por ese carácter del bautismo y de la confirmación que todos hemos recibido y por el cual somos hechos cristianos, ¿no? El carácter bautismal, que es lo que nos hace cristianos, ¿no? La Iglesia y la comunión de los santos es la consecuencia inmediata de esto, ¿no? Es un misterio de fe que profesamos en el credo, ¿verdad? Van unidos de tal manera la Santa Iglesia y la comunión de los santos, que son parte de una misma verdad, ¿no? Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Muy bien. ¿Qué es esto de la comunión de los santos? La Iglesia es eso, es la comunión de los santos, ¿no? La palabra santos ahí hay que entenderla precisamente a partir de esta realidad ontológica del carácter y de la gracia que nos santifica en nuestro ser, ¿no? Antes de cualquier operación u obra. Es una cuestión ontológica, ¿sí? Esa santidad. Hay una comunión de los santos que está llamada a realizarse a través de toda la vida, ¿no? Por supuesto. Pero tiene un fundamento en el ser mismo. Y esa comunión de los santos, además, abarca la totalidad de los miembros de la Iglesia. No solo los que vivimos en la tierra, sino la totalidad de la Iglesia. La Iglesia militante o peregrinante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. Ese es cuando hablamos de la comunión de los santos, estamos hablando de eso, ¿no? De ese misterio admirable que une tierra y cielos, ¿no? Tiempo y eternidad. Por eso, fíjense, la comunión de los santos es inseparable de la reconciliación, el perdón de los pecados, ¿no? Obra de misericordia también, ¿o no? Sí, porque todos hemos sido llamados del pecado a la vida eterna, ¿no? Por lo menos del pecado original, ¿sí? Pero todos hemos recibido esa configuración por gracia, ¿no? Todos. Y esa unidad de la santidad con la reconciliación nos lleva también al misterio final, ¿no? Es una perspectiva siempre escatológica la de la comunión de los santos. ¿Por qué? Estoy siguiendo el credo, ¿no? La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, ¿no? Ese es el misterio de la Iglesia. Fíjese que es todo un único artículo eso en el fondo, en principio. Es la última parte del credo apostólico, ¿no? Que empieza con la profesión de fe en ¿quién? En el Espíritu Santo, que es el que realiza todo esto, ¿no? A quien se le apropia esta obra de santificación del universo en la Iglesia, ¿no? La Iglesia que es una Iglesia en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable, ¿no? Ahí aparece el horizonte escatológico. Pero ese horizonte escatológico no es algo añadido, es algo intrínseco al concepto mismo de la Iglesia, ¿no? No se puede hablar de la Iglesia en sentido de fe o en sentido teológico si no se la mira en esa totalidad, ¿no? Es la Iglesia militante que está en la tierra, sí señor, pero no solamente. Es también la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. Esa es la comunión de los santos, ¿verdad? La comunión de los santos es una comunión vertical, diríamos, no horizontal. Es una comunión que une el tiempo con la eternidad, lo visible con lo invisible, lo terrenal con lo celestial. Vivir en el misterio de la Iglesia y contemplar como miembros de ese misterio la misericordia de Dios implica
tener el sentido cotidiano de que vivimos en esa asamblea, ¿no? En esta asamblea de rescatados, que es también una asamblea de santos, una asamblea de resucitados también, ¿no? Que ya está realizada en su cabeza, ¿no? Y en algunos otros miembros de fe en la Santísima Virgen, ¿no? Pero es una asamblea escatológica, sí, es una asamblea que une todo tiempo presente con el fin de todas las cosas, ¿no? Ya está unido eso en la Iglesia. Cualquier tiempo de la historia, en el misterio que es la Iglesia, está unido a la consumación final, ¿no? Porque en la cabeza el universo ya está consumado y somos miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo resucitado, ¿no? E insisto, también en algún miembro se da ese anticipo ya realizado del fin, la Santísima Virgen, ¿no? Que está en cuerpo y alma en la gloria del cielo. Uno podría hablar de la misericordia en esta comunión de los santos desde el punto de vista de la circulación de la misericordia, ¿no? De la misericordia de los santos para con nosotros, de nosotros para con los santos. Pero ahí ya estamos hablando de la misericordia participada, ¿no? Y yo dije que en realidad eso es una consecuencia de lo que estamos viendo. Pero hoy el tema es contemplar la misericordia de Dios, que tiene su obra en la realidad de la Iglesia, ¿sí? Por supuesto que eso también es obra de la misericordia de Dios, que nosotros podamos a su vez actualizar su misericordia como un intercambio y comunión de bienes entre nosotros, los miembros de toda la Iglesia, ¿no? De la triunfante, de la purgante y de la militante, ¿no? Y el otro aspecto que podemos contemplar es el de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Desde la perspectiva de la misericordia, porque cada una de estas notas distintivas de la Iglesia puede contemplarse como un don de la misericordia, ¿no? Primero la unidad en la verdad, unidad en el amor de Dios que nos ha rescatado, unidad en un mismo designio salvífico y en un mismo destino que es el reino, ¿no? Y esa unidad profunda es un don extraordinario de la misericordia, ¿no? Que llama a todos los miembros del cuerpo y a toda la creación a través de esa Iglesia que es misterio universal y mediadora de salvación, ¿no? A toda la creación a ser partícipe del único reino, ¿no? Hay una unidad que es unidad, insisto, de doctrina, por lo tanto de fe, de sacramentos, los mismos siempre y para todos. Unidad a través de todos los tiempos también, ¿o no? Claro, ese misterio de la unidad, de lo que es uno, porque es siempre lo mismo y fiel a sí mismo y permanece siempre sin mudanza y sin corrupción. Que es la Iglesia en su ser mismo, en su constitución, por más que sea azotada por la tormenta del lago, ¿no? Es la imagen de la barca del Evangelio, ¿verdad? La barca donde está, la barca que zozobra, pero va el Señor en la barca, ¿no? Entonces, por más que la barca zozobre, no hay tempestad que la pueda hundir, ¿sí? Ninguna. Por eso, porque Cristo está presente en medio nuestro, Cristo que es la esperanza de la gloria, dice San Pablo. En un texto hermosísimo de la Epístola de los Efesios también. Cristo, esperanza de la gloria, ¿no? Y esa es la realidad misma de la Iglesia, una, que atraviesa todas las variedades y todas las diversidades, permaneciendo siempre una, ¿no? Una. Fíjense que el misterio de la verticalidad que dije primero nos permite ver esto claramente, ¿no? Si nosotros dejamos a la Iglesia o nos separamos a la Iglesia militante del misterio total de la Iglesia, podemos tender a visualizarla de una manera incorrecta, ¿no? Como una realidad meramente histórico-temporal, a la que el tiempo lleva en su decurso. El tiempo en realidad no lleva a nadie a ningún lado, ¿no? Porque el tiempo no hace nada. Son las realidades temporales las que hacen, ¿no? Y en el caso de la historia, los hombres. Pero
La iglesia no es eso, no es un quehacer humano. Asume multitud de quehaceres humanos, los de todos los miembros de la iglesia, ¿no? Recibe pasivamente la acción de otros, los que no son miembros también, ¿no? Pero que actúan sobre los miembros, ¿verdad? Esa pasividad de la iglesia forma parte del mismo misterio, porque fíjese, volvemos a la unión hipostática, ¿no? El Logos asumió una naturaleza humana pasible, los miembros que están en el tiempo, los que estamos en el tiempo, y que todavía no estamos en visión sino en fe, también somos pasibles. En nosotros es pasible la iglesia, ¿no? Y ahí se hace posible esa realidad misteriosa que dice Pablo, que completamos en nosotros lo que falta a los padecimientos de Cristo, ¿no? Es el misterio de la iglesia que sigue padeciendo a lo largo del tiempo en la pasión del Señor, en el misterio de salvación, ¿no? Operativamente. Porque son sus miembros los que reciben ese padecimiento, miembros suyos, de una manera análoga como recibieron la pasión sus manos o sus pies, ¿no? O su costado, o su humanidad entera, ¿no? Lo digo eso aludiendo al aspecto físico de la pasión, ¿no? Que no es el único. Pero eso es parte también del mismo misterio, ¿no? Y es obra de la misericordia, atención. Eso también es obra de la misericordia, ¿no? Es obra de la misericordia de Dios, que nos hace copartícipes de hace copartícipe a su iglesia de esa pasión salvadora, ¿no? En el tiempo. Que es al mismo tiempo participación del misterio total de la gracia y de la vida divina. Por eso la iglesia es santa, fíjese, es santa en todo lo que es constitutivo de ella misma, ¿no? Entitativamente y operativamente también, ¿no? Es católica. La santidad de la iglesia es un don. Recuerden que en el Antiguo Testamento santo es un epíteto de Dios, ¿no? Solamente se dice de Dios. El hombre que obra según la voluntad de Dios se llama justo en el lenguaje bíblico. Pero en el lenguaje del Nuevo Testamento los cristianos son llamados santos, aún como nombre propio, los santos. San Pablo se dirige a los cristianos de tal o cual iglesia particular diciendo a los santos que residen en tal lugar, ¿sí? Y lo mismo harán los padres apostólicos. Es una designación del cristiano eso. No porque obren todos con plena santidad ni que tengan heroicas virtudes, sino porque por el misterio han sido constituidos en santidad ontológicamente, ¿no? Insisto, estamos hablando del ser de la iglesia, ¿sí? No del vivir operativo, sino de su ser. En la santidad constitucional de la iglesia, en la palabra divina que la habita, en los sacramentos instituidos por Dios, que son el medio de la salvación, pero también en la realidad misma de los miembros, ¿no? Y es apostólica, la iglesia que se asienta en la roca de los apóstoles, ¿no? El apostolado también es un don de la misericordia de Dios, por supuesto, porque es ese oficio que ha puesto Dios en su iglesia para conservar a lo largo del tiempo. Fíjense, hay una inmutabilidad de la iglesia, pero una inmutabilidad mistérica, misteriosa, más que milagrosa, porque es en medio de lo que muda, ¿no? Es en el lugar de la mudanza, ¿no? En el mundo de la generación y la corrupción, dirían los griegos antiguos, ¿no? En ese mundo está lo incorruptible de un depósito revelado que no debe mudar jamás. Y el apostolado está para custodiarlo, ¿no? Los apóstoles y sucesores para custodiar ese depósito y transmitirlo, porque es la luz de la salvación, ¿no? Ese depósito implica la doctrina, implica los sacramentos, implica la estructura jerárquica de la iglesia en su totalidad, es decir, todo lo que ha instituido Dios en la iglesia y que la iglesia tiene que transmitir a lo largo del tiempo como una luz y un don incambiable, ¿no? Hasta la meta. Es precisamente lo que en medio del tiempo une el tiempo con la eternidad. La misericordia puede contemplarse también desde las figuras fundamentales las figuras, los nombres metafóricos que usa la Escritura para aludir a la iglesia, pero de esto ya he hablado básicamente, no hago más que repasar los nombres, ¿no? Primero, el nombre paulino por excelencia, la iglesia cuerpo de Cristo, ¿no? Que la realidad del cuerpo místico de Cristo, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, es una realidad que se puede contemplar como don de la misericordia divina, no cabe dudar, ¿no? Ya sea en la unidad vital en que estamos todos reunidos, porque la imagen del cuerpo parte de así, fíjense, ¿no?
Somos todos miembros de un mismo cuerpo, por lo tanto todos participamos de la misma y única vida que viene de la cabeza. Tanto en la pluralidad de los dones y de los ministerios, ¿no? Porque cada miembro tiene su don propio. No a todos se les da lo mismo, dice San Pablo, ¿no? Por eso también la metáfora del cuerpo, que es un organismo, donde cada parte desempeña su función. Y así es la iglesia también, dice Pablo, ¿no? Cada miembro tiene su vocación particular, su ministerio particular, su don particular, pero no para servicio de cada quien, sino al servicio del todo, ¿no? Como los órganos en el organismo, ¿no? Cada uno tiene su función propia, pero al servicio de la totalidad, o sea, de la única vida del todo, ¿no? Hay un todo viviente y las partes cooperan instrumentalmente, por eso son órganos, a la vida del todo, ¿verdad? Y por último, la actuosidad y la pasionalidad mistéricas, es decir, ese cuerpo actúa y ese cuerpo padece misteriosamente en unidad con la cabeza, ¿no? A lo que ya he hecho alusión recién. La otra imagen es la iglesia, pueblo de la nueva y eterna alianza, Israel de Dios, ¿no? La iglesia es el pueblo de Dios de la nueva y eterna alianza. Eso lo enseña todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? El pueblo de Dios. Si es el pueblo de Dios, recordemos, el ser pueblo es un don de Dios en la Escritura, ¿no? A ninguna otra gente trató así, dice el Salmo 147, ni le dio a conocer su voluntad. A ustedes solo. Ustedes son su herencia, su heredad, la que Él se eligió, ¿no? Sois el pueblo que Dios eligió como herencia, como parte propia, ¿no? Esta es la idea. Es el pueblo. ¿Esa elección es un don o no? Y pues, obviamente. ¿Y don de la misericordia? Por supuesto, porque ningún conjunto de personas humanas merece eso, ni lo puede merecer. Es una misericordia que sobrepasa todo lo que se puede merecer en justicia, ¿no? Todo lo que es debido a alguien, ¿no? Pero esa misericordia está contenida dentro de eso que Dios se debe a sí mismo, como decíamos en la clase anterior, ¿no? Esa iglesia es el Israel de Dios, y esto nos lleva a su estructura profunda y al triple carisma mesiánico, ¿no? Que es lo propio del pueblo de Dios, pueblos profético, regio y sacerdotal, ¿no? Sacerdocio, profecía o profetismo y realeza son las consecuencias de ese carácter que tenemos, ¿no? Porque somos miembros de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Eso lo somos nosotros también, ¿no? Y ese es don de la misericordia de Dios, que seamos todo eso con Cristo y en la estructura total de la iglesia. Y después las imágenes escatológicas que une el Apocalipsis, ¿no? La iglesia es la esposa del Cordero que celebra las bodas, ¿no? Con el esposo, y es la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Estas dos imágenes refuerzan las otras dos anteriores, ¿sí? Jerusalén es la morada del culto del pueblo, ¿o no? Y la iglesia es la Jerusalén celestial por eso. ¿Dónde mora Dios en la alianza nueva eterna? ¿En un templo? En un pueblo, ¿sí? Y ese pueblo, ¿qué pueblo es? Es el pueblo de Dios de la nueva y eterna alianza, que es el Israel definitivo, ¿sí? El Israel preparatorio da paso al Israel definitivo. El Israel preparatorio es el de la antigua alianza, ¿verdad? El linaje de Abraham, ¿sí? Pero el linaje de Abraham se hace a partir de la alianza nueva y eterna, linaje espiritual, ¿sí? San Pablo recurría a la imagen de somos injertados en el olivo, ¿no? Pero esa realidad nueva es la de un Israel nuevo, ¿no? Porque Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Ese nuevo Israel es el Israel definitivo a su vez, ¿no? Que asume al Israel antiguo y lo trasciende, va más allá de él. Es el Israel de Dios. Esto también es un don de la misericordia, ¿no? Y es un misterio al mismo tiempo. Eso es otra cosa. Cuando decimos Israel, hoy día, en lo último que pensamos es en esto, ¿no? Si digo Israel hoy día, más bien se piensa en un cierto estado, ¿no? Temporal, ¿sí? Que con el misterio de la fe no tiene ninguna relación directa, ¿no? Él sí tiene que ver
con los descendientes de Abraham según la carne, ¿no? Pero tampoco con Israel del Antiguo Testamento, ni con el Israel del Nuevo, ¿sí? Con esto simplemente toco un problema que es el del lenguaje, ¿no? Cómo las palabras a veces se nos escapan de las manos y nosotros, claro, porque la palabra es necesariamente comunitaria, porque como es signo comunicador entre las personas, no podemos dejar de oír lo que significan habitualmente, ¿no? Pero el significado habitual de las palabras a veces es un significado o desgastado, o corroído, o degradado, o despistado, ¿sí? O por lo menos incompletísimo, porque nos saca del significado más profundo y auténtico que la palabra tiene que tener en nuestro oído, ¿no? Y el caso del nombre Israel yo creo que eso pasa mucho para nosotros, ¿no? Porque nos cuesta pensar que el Israel definitivo es la iglesia misma, ¿no? Y la iglesia es Israel, porque Israel en el misterio bíblico, ¿qué es? Es el pueblo de Dios, no es un linaje humano. Que esté asociado a un linaje humano es una sacramentalidad que va ligada al Antiguo Testamento, pero que es trascendida por el Nuevo, precisamente. Dios es el que liga el pueblo de la antigua alianza al linaje de Jacob, ¿sí? Él lo liga, es algo que establece Él, ¿está claro? Y como algo que establece Él es algo definitivo, ciertamente, en cuanto que lo establece. Pero eso que establece en orden a preparar la venida del Mesías, cuando llega el Mesías queda trascendido, ¿verdad? Queda planificado y al mismo tiempo trascendido para inaugurar el nuevo Israel. Y ese nuevo Israel es la iglesia, porque es el nuevo pueblo de Dios. Ahí el templo, como dice Pablo, ¿quién es? No hay un templo físico. El templo es la iglesia, y la iglesia somos los cristianos. Ese es el templo, ¿no? El misterio del templo es el misterio de la iglesia. Por eso la Jerusalén celestial, la ciudad celeste, es la iglesia en el Apocalipsis, ¿no? Donde habita el Cordero, ¿sí? Es el centro, el que irradia su luz en esa ciudad, ¿no? Una ciudad de lámpara, ¿por qué? Porque su luz es el Cordero, su luz es Cristo en su gloria, ¿no? Es la luz de esa ciudad santa, que es la Jerusalén celestial. Es la iglesia consumada. Esa iglesia consumada es parte del misterio de la iglesia, ¿o no? Y es el destino final de la iglesia entera. Las dos cosas. Muy bien. Ahora vendría la segunda parte, ¿sí? Pero la segunda parte se desprende de la primera y voy a decir una cosa solita, no más. Y a leer algún textito y nos vamos, ¿sí, no? Yo acá quería presentar tres aspectos, porque claro, cuando uno habla de la vida, yo hasta aquí he hablado del ser de la iglesia. El ser y la vida son inseparables porque el ser se manifiesta en la vida, ¿no? Es un principio metafísico, que también las realidades sobrenaturales siguen, porque los principios metafísicos abarcan al ser en su totalidad, ¿sí? Entonces, la operación sigue el ser. El vivir se desprende del ser esencial, ¿no? Y acá se da eso, ¿no? Hay una vida que es conforme a ese ser, ¿no? Pero cuando uno contempla la vida de la iglesia como unidad, como todo, no en cada uno de los miembros, que es de los que ocuparemos en clases posteriores, ¿no? Sino la vida de la iglesia en su conjunto, yo quería señalar tres cosas, tres temas centrales que me limito a señalar los ejes temáticos. El primero, que la vida de la iglesia es vida en el Espíritu del Señor. Primera cosa, ¿no? Esa iglesia que es el misterio de unión de los cristianos con Cristo, tiene una vida que es vida en el Espíritu. Y como es vida en el Espíritu, recordemos que San Juan en el Evangelio le da al Espíritu Santo otros dos nombres, que son los que aquí he usado para articular el tema, ¿no? Si es vida en el Espíritu, primero que nada, es vida pascual, puse yo así. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que nos hace partícipes de la vida de Cristo. Pero en cuanto que esa vida se comunica a la iglesia, es como fruto de la Pascua del Señor, ¿o no? Y toda la estructura vital de la iglesia es la de una vida pascual. Si uno contempla, y recuerden ustedes las imágenes que pusimos en el programa, ¿no? La cruz, la resurrección del Señor y el banquete eucarístico, ¿no?
la dinámica pascual atraviesa no solo a la iglesia en la tierra, o la iglesia militante, que vive la Pascua al modo de Cristo en el tiempo, ¿no? Sino también a la iglesia purgante, y también a la iglesia triunfante, ¿o no? Porque la iglesia triunfante es iglesia pascual, ¿o no? Que participa del misterio de la vida eterna por la resurrección de Cristo, y está llamada a la resurrección en el último día. Sí, Señor. Y celebra el banquete de boda del Cordero, ¿no? Y claro, o sea, la totalidad de la vida es pascual, porque la Pascua es paso, sí, pero el paso, como lo dice muy bien San Gregorio de Niza, en el comentario del Cantar de los Cantares, el paso no se acaba nunca, porque cuando estamos en el cielo, nuestro vivir es pasar permanentemente por la contemplación beatífica de nosotros mismos a la plenitud inmensa e inagotable de Dios. ¿Sí? O sea, el paso es, siempre hay paso, ¿no? El paso es, la Pascua es eterna, ¿no? Propiamente. Muy bien, una vida pascual. Y es vida en la verdad y en el ágape. Así, esos son los dos nombres que le da Juan al Espíritu. El Espíritu Santo es espíritu de la verdad y es espíritu del amor o del ágape, ¿no? Entonces la vida entera de la iglesia es vida espiritual, neumática. Por eso es vida pascual, es vida en la verdad. En la verdad. Esto daría para toda una clase, todo un curso. ¿Se dan cuenta? La vida de la iglesia como vida en la verdad y de la verdad y para la verdad, ¿no? Verdad que tiene su cifra última en Cristo, que es la verdad, ¿no? Y en toda verdad a partir de su luz. La verdad de la doctrina, la verdad de la vida, ¿no? Y por último es vida agápica, es vida en amor, ¿no? Ese amor que solo el Espíritu Santo nos puede hacer vivir, porque es don de Dios, ¿no? Y es participación en el amor de Dios. Y ahí está la misericordia nuestra, ¿o no? Incluida en ese amor que tenemos que participar, ¿verdad? Por último, la vida de la iglesia es liturgia. Acá, si hablo de la vida de la iglesia, acá recordamos ese principio luminoso que aparece en la Sacrosanctum Concilium en conformidad con la totalidad de la tradición, de la más acendrada tradición de la iglesia, que la liturgia es la fuente y la cumbre de la vida toda de la iglesia. Entonces, si hablamos de la vida de la iglesia como todo, de lo que no podemos pasar es de la liturgia, ¿verdad? La liturgia es la fuente y la cumbre de esa vida. De nuevo, la liturgia en la tierra o terrena y la liturgia celestial, ¿no? Que van unidas y que forman una unidad profunda, real, vital, óntica antes que vital también. Y esa liturgia es permanente celebración, actualización, recepción del don, de la mediación salvífica del sacrificio pascual, y es una liturgia que se da en el tiempo y en la eternidad. Y por último, la vida de la iglesia, vista como totalidad, es consumación del ágape. Eso que dice, esa pascualidad que dije de entrada, implica que la iglesia como un todo viviente está inserta en eso que dice Juan al comienzo del relato de la pasión en el capítulo 13, ¿no? Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, hasta el extremo. Y ese amor hasta el extremo es la vida de la iglesia. De ahí la iglesia nació del costado de Cristo abierto en la cruz, dicen los padres de la iglesia, ¿no? La sangre y el agua figuran la sacramentalidad de la iglesia, es decir, el misterio eucarístico y el misterio bautismal, ¿no? Los dos sacramentos que se llaman misteria, o sea, misterios en el vocabulario de los padres griegos. De ahí se extiende a todos los demás. Cuando nosotros decimos sacramento, los padres griegos dicen, en latín decimos sacramenta, ¿no? Sacramentum, sacramento. Los padres griegos dicen mysterion, ¿no? El misterio. Pero los dos sacramentos que reciben más antiguamente y de entrada ese nombre son estos, ¿no? El bautismo y la Eucaristía, porque en ellos se concretiza y se figura al mismo tiempo el misterio de la iglesia, ¿no? Nacida del costado de Cristo abierto en la cruz. Y esa iglesia al mismo tiempo la iglesia de los santos y de los resucitados en el cielo, de manera tal que es la iglesia que vive el triunfo pascual de Cristo, ¿no? Y lo celebra constantemente a Cristo resucitado, porque toda la vida suya es eso, es esa celebración, ¿no? La iglesia es ágape hasta el fin, fíjense, y ese ágape hasta el fin es comunicación, comunicar el misterio.
comunicarlo en todas sus dimensiones. Y por último, transfigurar el mundo según la alteza del misterio, que es a lo que está llamado el cristiano en el tiempo, ¿no? Si hace presente el misterio de la vida transfigurada por Cristo en el mundo, está llamada, la Iglesia tiene como misión, ¿qué cosa? Eso, transfigurar la vida temporal en algo digno del misterio, ¿no? Esa es la comunicación del reino, ¿no? Que está llamado a asumir todo en él. Por eso la Iglesia es católica, lo atraviesa todo, lo abarca todo. La catolicidad quiere decir eso, ¿no? Que está llamada a abarcar la totalidad del vivir humano en el tiempo y en la eternidad. Muy bien. Con esto hemos contemplado, espero de alguna manera, la relación entre el ser y vivir de la Iglesia como un todo y el misterio de la divina misericordia. Ahora nos queda, para precisamente profundizar en esto, ver cómo nosotros cooperamos activamente con esa misericordia, es decir, cómo esa misericordia de la que venimos y que nos hace vivir como miembros del cuerpo que es la Iglesia, de alguna manera se actualiza también en nosotros, ¿no? Pero ese es el tema que nos espera en las clases próximas. Muchas gracias.